Hola, séptima semana de confinamiento ya y séptimo vídeo de divulgación científica sobre algunos aspectos de la genética, pues utilizando las piezas del Tente, las piezas del Tente que nos están acompañando en esta serie de Biotente. Hoy os voy a hablar de un concepto que es muy importante en la genética y del cual se habla poco y se desconoce mucho. Os voy a hablar de la epigenética, de aquella disciplina de la genética que se encarga de estudiar los mecanismos mediante los cuales los genes se pueden regular, pueden funcionar o pueden dejar de funcionar sin que afectemos a la secuencia de ADN. O sea, hoy vamos a hablar de cómo podemos cambiar la función de los genes sin tocar su secuencia. ¿Es esto posible? Lo vamos a ver en un momento. Vamos a recordar primero las moléculas de ADN que hemos venido utilizando en los diferentes vídeos. Esta es una molécula de ADN que tiene dos cadenas, así de color negro, y que está formado por 4 letras en parejas. Tenemos la G, que está en blanco, que siempre va con la C, que está en rojo. Tenemos la A, que está en amarillo, que siempre va con la T, que está en gris. Esta es la guanina, esta es la citosina, esta es la adenina y esta es la timina. Estas son las 4 letras que se van repitiendo pues innumerables veces y que sabemos que cada una de estas cadenas es complementaria. Imaginemos que este es un gen que es capaz de sostener o de producir la pigmentación de la piel. Pues aquí vamos a tener pues un individuo, aquí tenemos este ratoncito pigmentado porque esta secuencia está correcta y es capaz de pigmentar y de producir la melanina. Aquí tenemos un gen que es idéntico en otro individuo y si es idéntico pues deberíamos esperar, y así lo va a ser, que este otro individuo también va a ser pigmentado. Aquí vamos a tener otro tercer individuo, fijaros aquí en el centro, aquí hay una pareja, una T con una A, un gris con un amarillo, que aquí en cambio está cambiado por un rojo y un blanco. Aquí hay un cambio y esta es una mutación y esto puede que el gen deje de funcionar y esto es un cambio en la secuencia de ADN. Y así tenemos este animal que fijaros que ya no es capaz de pigmentar porque el gen tiene esta mutación. Pero ¿qué os parecería ahora si os enseño esta secuencia? Esta secuencia, si miramos las letras que la forman, fijaros, aquí hay 2 Cs, aquí hay 2 Gs, una T, una C, una A, una C, una G, etc. Es la misma secuencia. En cambio, el animal que es portador de esta secuencia resulta que no es pigmentado. ¿Cómo puede ser si tiene la misma secuencia que este animal que es pigmentado? ¿Cómo puede ser que este gen no funcione? Bueno, supongo que os habréis dado cuenta que hay unos cachirulos aquí adicionales que han aparecido encima, curiosamente, encima de las fichas rojas, encima de las Cs. Estos son lo que se llama radicales metilo. Las Cs están metiladas, es una modificación química. Es una modificación química que además va a ser detectada por unas proteínas que van a encajar aquí perfectamente. Y aquí tengo otra proteína de estas que va a encajar y fijaros que va a detectar. Con lo cual fijaros que este gen que aparentemente estaba bien, ahora está cubierto y ya no puede expresarse. Por eso, como no puede expresarse, fijaros que ya no tiene esa función y por eso pierde la pigmentación. Con lo cual, fijaros que una de las primeras modificaciones epigenéticas, y ahora entendéis el término epi porque está encima, epi quiere decir sobre, encima de la genética. Encima de la genética tenemos unas modificaciones que fijaros que siempre ocurren cuando hay una letra C al lado de una G, cuando hay un par que se llama CG. Cuando hay un par CG, encima de la C aparece a veces esta modificación química que también aparece pues, en la secuencia complementaria. Con lo cual, fijaros que podemos cambiar el funcionamiento de un gen
sin necesidad de tocar esta secuencia. Esto es lo que se llama una alteración en la función del gen y esto es lo que se llama una modificación epigenética. Recordemos que, fijaros en estas moléculas de ADN, fijaros que cuando hay este par C-G, en determinadas ocasiones hay proteínas que marcan la C y la modifican químicamente con este radical metilo y esto determina que las detecten las otras proteínas si se protege el gen. Esto es una modificación epigenética, pero esto es muy importante porque el hecho de tener este gen que ahora puede ser metilado, este gen funcionaría, pero cuando está metilado, pues deja de funcionar. Imaginemos que esta molécula de ADN no es un gen de la pigmentación, sino que es un gen de los que regulan el ciclo de las células. Por ejemplo, es uno de los que se llaman supresores de tumores y, como su nombre indican, impiden que se desarrolle el cáncer. Claro está, sí funcionan, pero si los marcamos de esta manera y los metilamos, los modificamos, este gen ya no va a funcionar, con lo cual ya no va a suprimir el cáncer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a producir el cáncer. ¿Cómo podemos corregir este problema? Porque este problema es un problema grave. Pues hay drogas, hay medicamentos que lo que hacen es promover que desaparezcan estos radicales. Y al desaparecer estos radicales metilo, ya volvemos a tener el gen intacto con la secuencia. Fijaros que ninguna de las veces he cambiado la secuencia, pero ahora la misma secuencia, como no tiene estas marcas, ahora ya puede expresarse. Con lo cual, fijaros que incluso la lucha contra el cáncer a veces no tiene que ver con el cambio de la secuencia de los genes, sino con el remover o el incorporar en función de cada uno de los genes estas marcas epigenéticas, estas marcas que están encima de los genes y estas marcas que también son heredables y que pueden pasarse de padres a hijos. Hay otras proteínas que también van a poder cambiar el funcionamiento de los genes, ¿no? Estas son unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas son capaces de, vamos a verlo, son capaces de incorporarse encima del ADN y son capaces de ayudar a condensar, a enrollar el ADN para que quepa dentro del núcleo. Estas proteínas sirven tanto para promover la expresión como para inhibir. Por ejemplo, estas proteínas las podemos modificar. Por ejemplo, imaginamos que las modificamos y les colgamos esta banderita que implica que este gen va a poder funcionar. Fijaros, este gen va a dar lugar a un ratoncito pigmentado. Ahora vamos a ver otro individuo en la cual pues estas proteínas que están encima de los genes, por lo tanto es otra modificación epigenética, tienen una marca que es distinta. Esta marca lo que va a hacer ahora es que no funcionen los genes. Va de alguna manera a apagar estos genes. Fijaros que la marca de esta histona es distinta, con lo cual cuando estas histonas con esta marca, con esta modificación epigenética, están encima del mismo gen, entonces fijaros, el gen deja de funcionar. Y fijaros que debajo la secuencia que hay es la misma, pero aquí ahora estamos promoviendo la inactivación del gen, mientras que si de nuevo le quitamos estas marcas negativas y le ponemos unas marcas positivas, de repente, patapum, el gen vuelve a funcionar y vuelve a aparecer la pigmentación. Con lo cual, fijaros que las modificaciones epigenéticas son capaces de activar y de desactivar los genes sin necesidad de que toquemos ni de que cambiemos ninguna parte de la secuencia del ADN. Y hasta aquí esta introducción muy básica a lo que hoy conocemos como la epigenética. Ahora ya sabéis que esto es un tema muy importante y que vais a tener que aprender para completar vuestros conocimientos sobre genética.